Estamos a viernes 8 de enero del año 2020 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Adriana Ríos, por el eterno descanso del doctor Daniel, por el eterno descanso de María del Rosario Cruz Fuentes. Quiero pedir también por todos los que han muerto a causa del COVID-19, por la fortaleza de sus familias y por el eterno descanso de aquellos que han partido. Quiero pedir también por la salud de César, de Leonarda, de María Luisa Martínez González, de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por la salud de Griselda Guerrero, por la salud de Leticia Esquivel. Quiero pedir también por Miguel Martín, por Edgar Martínez Guaso. Quiero pedir también por la familia Hernández, por la familia Mercado Cuevas. Y quiero pedir también por la salud de Daniel Márquez Garza. Quiero pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que se han encomendado a nuestra oración, para que el Señor los guarde, los bendiga y los acompañe. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también confiando en que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que hicimos al inicio de esta celebración y por todos los que acompañarán esta Eucaristía. Dios Todopoderoso, tú que has anunciado al mundo por medio de la estrella el nacimiento de nuestro Salvador, manifiéstanos siempre este misterio y haz que cada día avancemos en su contemplación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Así pues, los testigos son tres: el espíritu, el agua y la sangre. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios de Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra de Dios. La primera lectura es de la carta del apóstol San Juan. Y seguimos escuchando este reconocer a Cristo y cómo este reconocer a Cristo para el cristiano trae estar en la verdad. Cómo para el reconocer a Cristo trae para el cristiano amar a Dios. Cómo el cumplir las leyes de Dios es, como Jesucristo, amar al Señor. Dar testimonio con acciones muy concretas. Y ahora se pregunta, al iniciar este trocito de la carta del apóstol San Juan, ¿quién es el que vence al mundo? La respuesta es: solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y después va a decir algo que nos llama la atención. Recordemos que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán.
Y el testimonio de Juan en el Jordán, o más bien el testimonio que se da cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán, el testimonio es un testimonio que se puede ver. Es el Espíritu Santo que viene en forma como de paloma, pero también es un testimonio que se puede oír. Es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Y entonces por eso dice, Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. ¿La sangre de cuál? Si nosotros nos acordamos en el momento de la cruz, pues tiene como un doble significado. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, pero también el hecho mismo que nosotros hemos visto, que se ha encarnado de María y ha tomado, como yo les decía, nuestra carne y nuestra sangre. Y el hecho de que derrame su sangre, pues también da el testimonio de la salvación. Yo les decía cuando el soldado romano ve cuando Jesús muere y dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces por eso dice Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Juan está hablando mucho de la verdad para aquel que conoce a Dios, para aquel que sigue los mandamientos de Jesús, realmente conoce a Dios y tiene la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. Y eso es importante, reconocer a ese Jesús como nuestro Dios, reconocer a ese Jesús como nuestro Salvador. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y aquí es el salto que se tiene que dar, es el salto de la fe, porque nosotros podemos ver al Hijo de Dios, podemos saber acerca del Hijo de Dios, podemos creer, vamos a decir, como cree un letrado, como cree alguien que investiga, como cree alguien que se encuentra con un texto acerca del Hijo de Dios. Pero es muy diferente cuando nos acercamos a ese texto, cuando nos acercamos a ese conocimiento, cuando nos acercamos a eso que se nos narra acerca del Hijo de Dios con ojos de la fe. Es muy distinto. Porque si no nos podemos quedar solamente con un conocimiento, nos podemos quedar con una enseñanza, nos podemos quedar con palabras hermosas. Pero si damos ese salto de fe, entonces nos encontramos con palabras del Hijo de Dios, nos encontramos con palabras de vida, nos encontramos con palabras de verdad. Y por eso dice, el que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene el Hijo tiene la vida. Este es un tema muy importante que toca Juan. Tener al Hijo de Dios, creer en su palabra, es tener vida. Quien no tiene al Hijo no tiene vida. El contrario que de los que hemos venido hablando durante las Eucaristías. Tener a Cristo, vida. No tenerlo, muerte, estar muertos. A ustedes los que creen en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 147, demos gracias y alabemos al Señor. Y una de las cosas que dice aquí, glorifica al Señor, Jerusalén. Ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Este sentir, darle su lugar a Dios, porque Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra seguridad. Dios, como decíamos en alguno de los salmos, también es como nuestra fortaleza, como el lugar que nos defiende, como nuestro castillo fuerte, como el lugar donde estamos a salvo. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Esta palabra que nosotros hayamos impresa, no solamente en la palabra escrita, sino en la creación, como ya veníamos viendo también en otros salmos.
Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. ¿Dónde muestra sus normas? ¿Dónde muestra sus designios? En su palabra, en su ley. Allí encontramos esa guía que nos conduce hacia Dios. No ha hecho nada igual con otro pueblo. Liberarlos, llevarlos a la tierra prometida, darles su ley, acompañarlos, darles la victoria, elegirlos como un pueblo escogido. Ni le ha confiado a otros sus proyectos. Israel por eso se siente un pueblo, vamos a decir, privilegiado. Y finalmente con el Evangelio, este Evangelio es cortito, pero está lleno de mucha riqueza, porque dice que Jesús llega a un poblado y llega un leproso. Los leprosos se tenían que quedar a distancia. Yo les he comentado que la vida del leproso era muy difícil, porque tenían que estar en comunidades de leprosos, tenían que andar todos andrajosos, con las vestiduras descuidadas, con el pelo revuelto y gritando impuro o manchado, si nosotros queríamos decir, o sucio, para que la gente se diera cuenta que era un leproso. Entonces no solamente las heridas que tenía en la piel pues hacían que la gente le tuviera asco o le tuviera repugnancia o le tuviera cuidado, sino también el hecho de cómo se veían exteriormente. Y dice que se postra en tierra diciéndole: Señor, si quieres puedes curarme. Vemos cómo se acerca a Cristo. Quizá ha escuchado de él, ha escuchado de lo que ha hecho este hombre de Nazaret. Y Jesús hace algo que para nosotros puede resultar común. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que si alguien se acercaba a un leproso, también era considerado impuro. Que si alguien tocaba a un leproso, era considerado impuro, pues no solamente por la cuestión legal, sino porque también podía contraer la lepra. Pero a Jesús esto no le importa, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús quiere darle la salud. Jesús no se quiere manchar de lepra y no le importa mancharse de lepra, porque lo que Jesús trae es salvación, porque lo que Jesús trae es salud para los enfermos. Dice que lo toca y le dice: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Pero entonces Jesús también va a hacer algo que no solamente queda en el gesto de tocarlo y de decirle: vete, quiero, queda limpio, sino que le va a decir: ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. No solamente es el gesto, no solamente es la palabra de Jesús que dice quiero, queda limpio, sino le dice: ve y preséntate al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque el sacerdote era el que certificaba si esa persona ya estaba limpia, y entonces podía dejar la comunidad de leprosos para integrarse a la comunidad judía. Y dice que su fama se extendía más y más, las muchedumbres acudían a oírlo, a ser curado de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Creo que con la primera lectura nosotros siempre estamos en el mundo. Y el mundo no es malo, pero para Jesús, para San Juan, acordémonos que el mundo es aquello que es contrario a Cristo. Aquellas inclinaciones que nos llevan al pecado, al mal, a las malas decisiones, a apartarnos de Dios, a aprobar la muerte. Y por eso dice: ¿quién es el que vence al mundo? Pues el que cree en Cristo Jesús. Yo platicaba hoy con una persona acerca de el alcoholismo. Y platicaba con esta persona y le decía que en Alcohólicos Anónimos se tienen 12 pasos. Y el primer paso que se tiene que dar para la recuperación es reconocer que solamente con Dios se puede llegar, no al ser abstemio, es decir, a privarse de alcohol o a privarse de eso que le causa daño, sino a llegar a la sobriedad.
¿Y qué es la sobriedad? Pues a pesar de saberse alcohólico, decir yo tomo la decisión de no tomar. Yo tomo la decisión de no embriagarme. Yo tomo la decisión de no perder el juicio, pero ayudado de la gracia de Dios. Y por eso es lo que dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo? Solo en que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque el testimonio no solamente nos lo da cuando nosotros contemplamos el pesebre, ese niño, ¿verdad? Que ha nacido por nosotros, ¿verdad? Ese niño que ha tomado sangre de María. No solamente nos da ese testimonio cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, sino también ese testimonio se nos da a través de ese Cristo que derrama su sangre por amor a nosotros. Sino también se da a través de ese Espíritu que resucita a Jesús. Y ese Jesús que es el Espíritu que nos habla de Jesús continuamente y nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Ese testimonio tiene que impactar nuestra alma. Ese testimonio tiene que impactar toda nuestra vida, toda nuestra existencia, para que nosotros reconozcamos la vida. Para que nosotros, aquí como dice el texto de San Juan, saber que nosotros tenemos en nosotros ese testimonio. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque nosotros también por el bautismo hemos sido lavados de nuestros pecados. Por el derramamiento de la sangre de Jesús hemos sido limpiados en lo profundo. Por el Jesús que asume nuestra carne y nuestra sangre, nosotros hemos sido también hijos de Dios. Y por el Espíritu que nos anima, nosotros vamos dando ese testimonio de la verdad, no de la mentira. Y por eso esto lo tenemos que tener presente para que nosotros hagamos de este testimonio algo que rija nuestra vida, algo que sea como un camino por el que nosotros vamos anunciando este testimonio en el que creemos, pero también del que damos fe ante nuestros hermanos y nuestras hermanas. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 147, creo que esto es importante lo que decía al principio el Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Israel, porque Él refuerce el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Sentir cómo nosotros cuando estamos en el Señor tenemos esa fuerza, cómo cuando estamos ante el Señor tenemos esa fortaleza, cómo el Señor ha hecho cosas así como las hizo por Israel, que dice no he hecho nada igual por otro pueblo, pues así también nosotros experimentar lo que Dios ha hecho en nosotros, una elección desde antes de que naciéramos, una compañía desde que nacemos hasta que morimos y después nos muestra por toda una eternidad su rostro. Y por eso es bien importante que nosotros estemos atentos a ese gesto divino de su amor, de su misericordia, de su compañía, de su fidelidad. Y por eso tenemos que rendirle honores y por eso tenemos que glorificarlo, por todas las cosas hermosas que hace con nosotros, porque nos ha mostrado, así como le mostró a Israel sus mandamientos, así nos los muestra en esos mandamientos que nos ha venido a traer o a resumir Jesús en ese mandamiento del amor, de dar la vida y de hacer que ese amor sea lo que marque cada paso de nuestra vida. Con el Evangelio de San Lucas, esto que nos presenta hoy, esta humildad del leproso. Sabe que no se puede acercar a las demás personas, pero se acerca a la persona correcta. Se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes curarme. Se postra en tierra. Tiene este gesto de humildad. Y nosotros sería bueno que también tuviéramos este gesto de humildad ante las cosas que nosotros le queremos pedir a Dios. No pedírselas con arrogancia ni prepotencia. Sabernos como leprosos, saber que no somos dignos, saber que como el leproso a veces estamos manchados, saber que como el leproso a veces nos hemos alejado y no merecemos estar cerca de Él, pero saber que Él puede hacer por nosotros ese milagro.
que puede quitarnos nuestras lepras, que puede quitarnos nuestras manchas, que puede quitarnos aquello que nos aleja de la comunidad, aquello que nos aleja de nuestros hermanos, aquello que nos aparta del camino a Dios. Pero, así como dice, bueno, preséntate al sacerdote para que dé testimonio, de tu purificación. Pues nosotros también tenemos que dar testimonio, no solamente es decir, perdóname Señor, sino experimentar ese perdón y vivir ese perdón. No solamente decir, cúrame Señor, sino dar testimonio de esa curación con nuevas formas de vivirnos con nuestros hermanos, con nuevas actitudes que tenemos ante la comunidad, con una nueva forma de vivir que tenemos ante la gente que nos rodea. Con eso vamos a dar testimonio de que estamos limpios. No solamente es decir, ya sentí el perdón interno, ya sentí que Dios me sanó, ya sentí que Dios me renovó. La cosa es manifestar la renovación, manifestar la novedad, para que la fama de Jesús se extienda y que digan, yo doy testimonio de que esta persona era así y ahora es diferente. Yo doy testimonio que el padre Oscar era de la fregada y ahora es una persona distinta. Y por eso es bien importante que nosotros demos ese testimonio, que no sigamos dando un testimonio, o más bien una falta de testimonio, sino testimoniemos que Dios, así como en el leproso, también ha hecho cosas grandes por nosotros. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo y haz que cuantos creemos por la fe se haga vida en nosotros por medio de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos sin cesar, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana, bendito es el que viene en
del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos y hermanas, cantamos al Señor, el Cordero, como símbolo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han recibido la comunión, los invito a que hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, tú nos has regalado con la participación en la Eucaristía. Concédenos también obtener la eficacia de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.